el Salvador del mundo, para los que creen, no para los que no creen. Pero mi querido amigo, amiga, hermano y hermana, usted que me escucha, está venido a creer, está invitado a creer. San Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga la vida eterna. Así es de que, mi amado hermano, hermana, amigo, amiga, conocida y desconocida que me escucha, está usted invitado a acercarse a Jesús, que es el Salvador del mundo. Mientras que José es Salvador de su familia y de su pueblo, de su raza, de su gente. Vamos a la palabra de Dios en este viernes, alegre y bullanguero, porque muchos se alegran porque es fin de semana. Dice, ay, feliz fin de semana. Ay, qué bonito, ya voy a descansar. Pero no quieren acercarse a Jesús para verdaderamente descansar de sus trabajos, de sus cargas, de sus preocupaciones, de sus angustias, de sus enfermedades. Acérquese a Jesús, querido amigo, que me escucha, amiga, que me escucha, conocido y desconocida. Es viernes 6 del mes de marzo del 2026, en la segunda semana de Cuaresma. Vamos entonces a la palabra de Dios. Génesis capítulo 37, verso 13 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José, tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros, ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén escuchó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo, no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor, arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galat en los camellos, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano. Y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano? ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre, y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Yahvé, Dios de los ejércitos. Te alabamos, Señor. Alabanzas al Señor del Salmo 104, no 104, 104, verso 16 en adelante. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor.
alabanzas al Dios de la vida. En la aclamación antes del Evangelio, San Juan 3:16, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso 33 al 46. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia, le echaremos mano, lo sacaremos del viñedo y lo mataremos. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esa razón, les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Y al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, conocidos y desconocidas, lo que escuchamos a través de Génesis 37, verso 13 en adelante, y San Mateo, capítulo 21, 33 en adelante, es el tipo tipológico, lo que significa que la historia de José en el Antiguo Testamento prefigura un tipo o sombra de la vida, pasión y muerte de Jesús en el Nuevo Testamento. José es considerado un tipo de Cristo que salva a su pueblo, y la parábola de los viñadores malvados en San Mateo es una profecía como de cómo Jesús sería rechazado y muerto por los líderes religiosos, tal como José fue rechazado por sus propios hermanos de sangre. Y esto por causa de que Dios lleva a cabo su plan. Nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos son sus pensamientos. ¿Y qué nos dice el Salmo? ¿Qué nos dice el Salmo, amado hermano y hermana que me escucha? Recordemos las maravillas que hizo el Señor, y Dios sigue haciendo maravillas. Vamos entonces, aquí están los puntos claves de la conexión de las escrituras, de las lecturas, mejor dicho, de hoy viernes. El Hijo amado y rechazado. Tanto José como Jesús son hijos amados de su Padre. José de Jacob y Jesús del Padre Celestial.
Ambos agradan y agradaron a Dios, que son enviados a sus hermanos, los hijos de Israel, líderes religiosos, y son rechazados y odiados por ellos, porque a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. La túnica y la sangre. En Génesis 37, los hermanos de José lo despojan de su túnica especial y la tiñen de sangre para fingir su muerte, lo que prefigura a Jesús siendo despojado de sus vestiduras antes de la crucifixión, antes de ser crucificado. Se sortearon su ropa. La cisterna y la tumba. José es arrojado a una cisterna vacía y luego vendido, lo que refleja a Jesús siendo puesto en una tumba y traicionado. La conspiración. En ambos pasajes hay una conspiración para matar al heredero. Los hermanos de José dicen, ahí viene ese soñador, matémoslo. Génesis 37. Similar a cómo los viñadores en la parábola de San Mateo dicen, este es el heredero, vengan, matémosle. San Mateo 21. Vendido por plata. José es vendido por sus hermanos por 20 monedas de plata. Y Jesús es traicionado y vendido por 30 monedas de plata. El propósito de la salvación. Aunque los hermanos de José y los líderes religiosos en San Mateo actuaron con maldad, Dios utilizó esos actos para llevar a cabo un plan de salvación. Humanamente, nadie comprendemos cómo Dios obra, trabaja y actúa. Pero a los que están sedimentados en Él, no les importa lo que venga. Con gusto, a semejanza de María, Madre de Jesús, hágase en mí tu voluntad. Solemos contestar así. José se convierte en salvador de su familia durante la hambruna, tal como Jesús salva a su pueblo de la muerte espiritual. Jesús nos salva de la muerte espiritual. Jesús es la garantía de la redención y remisión de nuestros pecados y de nuestras maldades. Déjate tocar por Dios. Acércate y busca a Dios con todo tu ser y con todo tu corazón. En resumen, mi querido hermano y hermana, amigo y amiga, conocido y desconocida, la lectura de Génesis actúa como un espejo del Antiguo Testamento que anticipa la pasión de Cristo narrada en el Evangelio de San Mateo. Mi querido hermano, amiga, amigo, conocido, desconocida, Jesucristo, el Señor, te ama. Que Dios te bendiga de la panza a la barriga. Le saluda a su interlocutor, el hermano Milo del Diario.